Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me tiene fascinado y estoy seguro, a ustedes también los va a atrapar. Vamos a hablar sobre una de las relaciones más comentadas y apasionadas del mundo del espectáculo turco, la de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. ¿Quiénes son? Bueno, si son fans de las series turcas, seguramente ya los conocen. Y si no, no se preocupen, porque les voy a dar un buen resumen. Para los que sí los conocen, seguro que tienen la misma pregunta que yo, ¿qué pasó con su romance? Mert y Afra, protagonistas de la exitosísima serie Yalan, eran, y aún son, una pareja que brillaba en la pantalla y fuera de ella. Su química era palpable, electrizante, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, incluso si eres un poco escéptico. Y justamente esa química, ese magnetismo, traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Durante mucho tiempo fueron la pareja del momento, acaparando titulares, portadas de revistas y, por supuesto, las redes sociales. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida real, pueden ser complicadas, estar llenas de giros inesperados. Y la de Mert y Afra no fue la excepción. En este vídeo vamos a explorar su historia, desde sus primeros encuentros hasta la, digamos, no tan feliz conclusión. Analizaremos los detalles, las pistas, los rumores y, por supuesto, intentaremos responder a la gran pregunta: ¿por qué terminó esta intensa historia de amor? Pero antes de que empecemos a bucear en este drama, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son suscriptores, pero aún no lo han hecho, consideren suscribirse al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando y compartiendo las historias que tanto nos gustan. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, en el set de rodaje. Mert Ramazan Demir, un actor en ascenso con una mirada intensa y un talento prometedor, y Afra Sarıoğlu, una actriz ya establecida con una belleza cautivadora y una gran reputación, se encontraron en Yalan. La serie, que cuenta la historia de Ferit y Seyran, dos jóvenes obligados a casarse, rápidamente se convirtió en un fenómeno en Turquía y en muchos países del mundo. Y por supuesto, el éxito de la serie se debió en gran medida a la química explosiva entre sus protagonistas. *** El inicio, el set, la química y los primeros rumores. *** La primera chispa, como en tantas historias de amor en el mundo del entretenimiento, surgió en el fragor del trabajo. El set de Yalan fue el escenario donde se conocieron Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. La serie, que narra las vicisitudes de dos jóvenes, Ferit y Seyran, forzados a un matrimonio concertado, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de intrigas, dramas familiares y sobre todo, el desarrollo de la relación entre los protagonistas, fue la piedra angular del éxito. Mert, con una mirada que prometía profundidad y un talento en ciernes, interpretó a Ferit, el heredero de una rica familia, un joven con una vida llena de excesos que se ve obligado a cambiar su rumbo. Afra, por su parte, con una belleza que emanaba delicadeza y fortaleza, encarnó a Seyran, una joven de carácter fuerte y con sueños propios, que se enfrenta a un futuro incierto. La química entre ellos fue palpable desde el principio. Las miradas cómplices, los gestos sutiles y la naturalidad con la que interactuaban en escena no pasaron desapercibidos para nadie. La tensión sexual, la pasión y la complicidad que irradiaban en cada escena alimentaron los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Los fans ávidos de la historia de amor de Ferit y Seyran comenzaron a especular y a soñar con que esa magia se extendiera a la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis de fotos y vídeos, y mensajes de apoyo. Los admiradores de la serie, embelesados por la conexión entre los personajes, anhelaban que la relación traspasara la ficción. La conexión entre Mert y Afra era innegable, y los rumores de un posible romance crecían día a día, alimentados por las constantes apariciones juntos en eventos y fuera del set. *** De la discreción a la confirmación, el romance se hace realidad. *** Al principio, tanto Mert como Afra fueron cautos. Las entrevistas eran cuidadosas, evitando confirmar o desmentir los rumores. Las declaraciones eran prudentes, sin revelar demasiado. Sin embargo, las imágenes hablaban por sí solas.
Se les vio juntos en cenas románticas, disfrutando de paseos, compartiendo momentos íntimos fuera del set. La prensa del corazón y las redes sociales estaban al acecho, capturando cada momento y alimentando la especulación. Fotografías tomadas por paparazzi, vídeos cortos filtrados y publicaciones en redes sociales de amigos en común se convirtieron en la evidencia que confirmaba lo que muchos ya sospechaban. Poco a poco, lo que comenzó como un secreto a voces se transformó en una realidad pública. La confirmación de su romance fue recibida con júbilo por sus seguidores. Era como si la historia de amor de Ferit y Seyran, la pareja de la serie, estuviera cobrando vida. Las redes sociales explotaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad. La noticia fue celebrada por los fans, que veían en Mert y Afra la encarnación perfecta de Ferit y Seyran fuera de la pantalla. Las publicaciones en redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, creando una atmósfera de apoyo y alegría. La pareja se convirtió en el foco de atención, y su relación era analizada y comentada en cada detalle. *** La pareja ideal, un idilio bajo el reflector ***. Durante casi 2 años, Mert y Afra fueron considerados la pareja ideal. Su relación parecía un cuento de hadas. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, asistían juntos a eventos públicos, compartían momentos especiales con amigos y familiares. Las redes sociales eran testigos de su felicidad. Publicaciones en Instagram, mensajes cariñosos y muestras de afecto constantes evidenciaban que su amor era auténtico. Compartían fotos juntos, dedicándose palabras dulces y demostrando al mundo su amor. Sus publicaciones en redes sociales eran un escaparate de su felicidad, mostrando viajes, celebraciones y momentos cotidianos. La pareja irradiaba alegría y complicidad, y parecía que nada podría interponerse en su camino. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del panorama social turco. Asistían juntos a eventos de moda, estrenos de cine y fiestas, siempre mostrando una imagen de unidad y complicidad. Se convertían en el centro de atención, atrayendo a fotógrafos y medios de comunicación. La pareja ideal, con una imagen impecable y una historia de amor que parecía sacada de una novela. ***, las sombras de la fama, presión, rumores y el principio del fin ***. Pero como en muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la fama conlleva sus propios desafíos. La presión constante de los medios, el ritmo frenético de sus carreras, las exigencias de la industria y, por supuesto, los chismes y rumores, comenzaron a afectar la relación. La atención mediática se intensificó, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Los medios de comunicación y los paparazzi estaban siempre al acecho, buscando cualquier señal de crisis, cualquier gesto que indicara distanciamiento. Cada fotografía, cada comentario, cada ausencia se convertía en noticia. La especulación sobre su relación era constante. ¿Estaban peleados? ¿Había celos profesionales? ¿Estaba su amor en peligro? Los rumores se hicieron más insistentes. Las fotos juntos comenzaron a escasear, y las apariciones públicas dejaron de ser tan frecuentes. Los seguidores, atentos a cada detalle, notaron un cambio en la dinámica de la pareja. El distanciamiento se hizo evidente y los rumores de crisis se intensificaron. Las especulaciones sobre posibles terceras personas comenzaron a circular, alimentando aún más el morbo y la curiosidad. ***, el final anunciado, la confirmación de la ruptura ***. Finalmente llegó lo inevitable. Los rumores de crisis se hicieron más fuertes y persistentes. Las fotos y apariciones públicas conjuntas se volvieron más escasas. La distancia entre ambos se hizo notoria, y la confirmación oficial de la ruptura llegó como un golpe para muchos. La noticia de la separación fue un shock para sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. La pareja que parecía perfecta, que representaba la esperanza de un amor verdadero, se había roto. El final de su historia, que parecía un cuento de hadas, entristeció a muchos. El anuncio oficial, realizado a través de comunicados escuetos, confirmaba la ruptura, pero no revelaba los motivos. La pareja, siempre celosa de su privacidad, optó por no entrar en detalles. El misterio, la intriga y la especulación se apoderaron de la situación. ***, el misterio de la ruptura, ¿qué pasó realmente? ***. Los motivos de la separación nunca fueron totalmente claros. Ninguno de los dos actores hizo declaraciones oficiales detalladas sobre las razones de su ruptura.
Se limitaron a comunicar la noticia de manera respetuosa y discreta, pidiendo privacidad y respeto por su decisión. Sin embargo, la prensa del corazón y las redes sociales se encargaron de especular y de buscar respuestas. Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de incompatibilidad, de desgaste de la relación. Se mencionaron posibles terceras personas, aunque nada de esto fue confirmado. Se rumoreó sobre celos profesionales, sobre el impacto del éxito de la serie en la relación. Se especuló sobre la presión de la fama y de la atención mediática. La falta de una explicación clara generó aún más especulaciones. Las redes sociales se inundaron de teorías y análisis, intentando desentrañar el misterio de la ruptura. La presión mediática, los rumores sobre terceras personas, y las diferencias personales fueron algunas de las teorías más populares. Es probable que la ruptura fuera el resultado de una combinación de factores. La presión de la fama, las exigencias de sus carreras, las diferencias personales y la atención mediática constante pudieron haber desgastado la relación. *** Las posibles razones. Un análisis profundo ***. Analizar las posibles causas de la separación requiere un acercamiento cuidadoso, ya que la información disponible es limitada y la especulación es abundante. Sin embargo, es posible identificar algunos factores que pudieron influir en la ruptura. ***. La presión de la fama y la atención mediática ***. La intensa exposición mediática que acompañó su relación fue, sin duda, un factor de estrés. La pareja era constantemente vigilada por los paparazzi, y cualquier gesto, comentario o ausencia era analizado y comentado. La presión de mantener una imagen perfecta, de lidiar con los rumores y las especulaciones, pudo haber desgastado la relación. El ritmo frenético de las carreras tanto Mert como Afra se encontraban en un momento de ascenso profesional. Las largas horas de rodaje, los viajes, las promociones y las obligaciones profesionales dejaron poco tiempo para la intimidad y la conexión personal. La dificultad de conciliar sus vidas profesionales con su relación pudo haber generado tensiones. Las diferencias personales y la incompatibilidad aunque la química entre ellos era innegable, las diferencias personales y la incompatibilidad pudieron haber surgido con el tiempo. La compatibilidad en la vida real no siempre se corresponde con la conexión en la ficción. Las diferencias en cuanto a valores, expectativas y estilo de vida pudieron haber desgastado la relación. Los rumores y las especulaciones los rumores sobre posibles terceras personas, los celos profesionales y las especulaciones constantes pudieron haber afectado la confianza y la estabilidad de la relación. La falta de privacidad y la constante atención mediática pudieron haber generado desconfianza y resentimiento. El desgaste de la relación como cualquier relación, la de Mert y Afra pudo haber sufrido un desgaste natural. Con el tiempo, la intensidad inicial pudo haber disminuido, y la rutina y las exigencias de la vida diaria pudieron haber erosionado la pasión y la conexión. Después de la ruptura, el camino hacia el futuro ***. Tras la ruptura, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales. Demostraron profesionalismo y capacidad para seguir adelante a pesar del dolor y la decepción. Mert Ramazan Demir siguió triunfando en Yalan, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento y su carisma lo han convertido en un ídolo de masas. La serie continuó siendo un éxito, y su interpretación de siguió cautivando al público. Afra Saraolu también siguió cosechando éxitos, tanto en la televisión como en el cine. Su belleza, su talento y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Continuó participando en proyectos exitosos, demostrando su capacidad de adaptación y su profesionalismo. Ambos demostraron su capacidad de seguir adelante, concentrándose en sus carreras y en sus proyectos personales. La ruptura no detuvo su crecimiento profesional, y ambos han logrado consolidar su éxito en la industria del entretenimiento. El legado de un amor en la ficción y la realidad ***. La historia de amor entre Mert y Afra dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Fue una historia de pasión, de química, de amor que traspasó la ficción. Y aunque no tuvo el final que todos esperaban, demostró que a veces el amor, por más intenso que sea, no es suficiente para superar los obstáculos de la vida.
La relación entre Mert y Afra, aunque terminó, dejó un legado de cariño y admiración. Su historia demostró la magia y la complejidad del amor, tanto en la ficción como en la vida real. A pesar de su separación, su historia sigue siendo recordada con cariño por sus fans, que atesoran los momentos de felicidad que compartieron. *** Reflexiones finales y preguntas abiertas ***. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor, aunque apasionado y sincero, no siempre perdura. La fama, la presión y las circunstancias de la vida pueden ser factores determinantes en el destino de una relación. La verdad, como les decía, es que no hay respuestas fáciles, ni una única explicación. Cada relación es un mundo y cada historia tiene sus propios matices y complejidades. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, las relaciones y la fama. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó entre Mert y Afra? ¿Tienen alguna teoría? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda mucho a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.